Veamos en este ejercicio cómo resolver la siguiente ecuación. La propuesta es una ecuación logarítmica. Fíjense que aparecen logaritmos en la expresión y la variable en este caso es x. Vamos a verla. Logaritmo de argumento x en base 4 más logaritmo de la misma expresión x, mismo argumento, pero en base 2 es igual a 6. O sea, la suma de estos dos logaritmos que tienen diferentes bases debe ser igual la suma a 6. ¿Cuál sería el problema en este caso, en este ejercicio de ecuación logarítmica? Que las bases de los logaritmos son diferentes. No se pueden efectuar operaciones, ni sumar ni restar, ni efectuar otras operaciones porque sencillamente, repito, las bases son diferentes. Entonces tenemos que pensar si existe alguna propiedad de los logaritmos que hemos estudiado que nos permita llevarlo todo a la misma base, o sea, hacer un cambio de base. ¿Existe esa propiedad? Sí existe y la hemos estudiado. Y vamos entonces a recordar esta propiedad. Vamos a escribirla escuetamente. Si yo tengo el logaritmo L o G de un argumento B en base A, ese logaritmo yo puedo reescribirlo como el cociente de dos logaritmos. Puede ser en cualquier base. Generalmente se utiliza logaritmo neperiano en base Euler, Ln. Y el logaritmo de B en base A va a ser igual al logaritmo neperiano de B sobre el logaritmo neperiano de A. O sea, Ln de B sobre Ln de A. Esta propiedad me permite transformar un logaritmo de una base a un cociente de logaritmos con base Euler. Entonces, como aquí las bases son diferentes, vamos a aplicar esta propiedad. Vamos a comenzar con la primera. Logaritmo de x en base 4. Vamos a dividirlo. Nos quedaría aquí entonces, en esta posición, logaritmo de x sobre logaritmo de 4, aplicando la propiedad del cambio de base. Más, vamos a hacer lo mismo en el segundo logaritmo. Logaritmo de x sobre logaritmo de 2. Y esta expresión, esta suma, igual 6. Lo que hemos hecho es hacer un cambio de base, llevarlo al cociente de los logaritmos, en este caso Ln. Pero el problema aquí que siguen siendo bases diferentes, pero bases iguales, pero los argumentos son diferentes, que sería 4 y 2. Ya aquí tengo logaritmo de x y logaritmo de que tengo algo ganado. Y aquí la base es la misma, que es Euler, pero el argumento es 4 y 2. La pregunta que hacemos, si tenemos las propiedades de logaritmos y hay que utilizarlas cuando se resuelvan ecuaciones porque nos ayudaría mucho. Si tenemos logaritmo de b a la n de una potencia en base a, ¿qué es lo que podemos hacer? Recuerden la propiedad, el exponente pasaría multiplicando delante del logaritmo de la misma base con la base del argumento. O sea, lo que hacemos es pasar delante el exponente, n por logaritmo de b en base a. Dirán, bueno, ¿para qué vamos a hacer esto aquí? Bueno, sencillamente aquí tengo un 4 y un 2, no son iguales, pero aplicando esta propiedad podemos hacer una transformación. Logaritmo de 4 en base Euler. Ese 4 es una potencia y ese 4 puedo escribirlo como 2 elevado al cuadrado. Y como tengo logaritmo de 2 al cuadrado, podría pasar, llevar el 2 como multiplicación del logaritmo de 2. ¿Y qué hemos logrado entonces? Transformar el logaritmo de 4 en 2 logaritmos de 2. Y entonces ya tendríamos todo en logaritmo de 2 en el denominador. Vamos a reescribirlo. Ln de x sobre esta expresión, fíjate cómo nos quedó 2 ln de 2 más ln de x sobre ln de 2 igual a 6. Y repito, hemos logrado mucho porque tenemos ya el logaritmo de x en el numerador y el logaritmo de 2 en el denominador. Ya no tengo diferentes ni bases ni diferentes argumentos. La base sería e, porque es logaritmo neperiano, y los argumentos serían en este caso la x y el 2. Ya todo está organizado en forma que se puede resolver la ecuación. Entonces ahora ya tengo esta expresión. Esto es una suma de dos fracciones que contienen el logaritmo. Y la pregunta que se hace cuando usted suma fracciones, ¿qué puede pasar? Que tengan igual denominador o diferentes denominadores. Si tienen iguales denominadores, mantengo el denominador y sumo los numeradores. Pero en el caso que sean diferentes, habría que buscar un mínimo como un múltiplo entre esos denominadores. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar aquí
un mínimo común múltiplo entre esos denominadores. Vamos a reescribirlo y nos quedaría en esta posición, llevándolo todo a la misma forma. Entre 2ln de 2 y ln de 2, el mínimo común múltiplo o denominador común sería el mayor en este caso, sería 2ln de 2. Divido el denominador común entre cada denominador y lo multiplico por el numerador correspondiente. ¿Cómo se suman fracciones? 2ln de 2 entre 2ln de 2 daría 1, por ln de x nos daría ln de x, más. Y 2ln de 2 entre ln de 2 me daría 2, por el logaritmo de x me daría 2ln de x. Nos quedaría en esta expresión. Y entonces podría ser lo siguiente: en el numerador, vamos a continuar de lado con la pizarra, en el numerador aparece una suma de dos logaritmos, pero tienen igual base, que es Euler, y el argumento también es x, es el mismo. Es decir, aquí tendríamos un logaritmo de x más dos logaritmos de x. Son términos semejantes. Yo puedo sumar un logaritmo de x más dos logaritmos de x, y nos daría 3 logaritmos de x sobre, dividido por 2ln de 2, igual a 6. Como estoy dividiendo por este valor, y ese valor es distinto de 0, porque el logaritmo de 2 es distinto de 0, vamos entonces a, en este caso, para simplificar esta expresión, vamos a multiplicar por 2ln de 2, la ecuación. O sea, tanto a la izquierda como a la derecha. Esta expresión por esta expresión simplifico y nos quedaría 3ln de x igual. Y 6 por esta expresión me daría 6 que multiplica a 2ln de 2. Entonces, aquí podríamos hacer lo siguiente, dividir por 3 ambos miembros, y nos quedaría 6 por 2 me daría 12 ln de 2 sobre 3. En este caso, dividir por 3 ambas expresiones. Aquí puedo dividir y me quedaría ln de x igual a 4 ln de 2. La pregunta: tengo una igualdad de logaritmos de igual base, que es Euler, pero tengo un 4 multiplicado delante. Y la pregunta: cuando tiene un número delante de un logaritmo, ¿no puede llevarlo como potencia del logaritmo? Entonces podríamos hacer lo siguiente: reescribir esto como ln de x igual a logaritmo de 2, y este 4 lo voy a llevar como exponente, en viceversa la propiedad que apliqué. Esto me quedaría ln de x igual a ln, y 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces, y esto daría 16. Y entonces hemos llegado a una igualdad de dos logaritmos que tienen igual base, ln y ln. Si los dos logaritmos son iguales, entonces los argumentos tienen que ser iguales. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio sería x igual a 16. Porque a igualdad de logaritmos, los argumentos deben de ser también iguales. Entonces, este ejercicio se resuelve de esta forma para un cambio de variable, y hemos obtenido la respuesta x igual a 16. Si sustituimos x por 16 en este logaritmo, el logaritmo de 16 en base 4, y el logaritmo de x en base 2, pondríamos aquí 16, y aquí pondríamos también 16. Y entonces podríamos efectuar esa operación, y esa operación nos daría 6 la respuesta. Espero hayan entendido el ejercicio, les sirva, como siempre digo, que es nuestra intención para sus estudios. Muchas gracias, suscríbanse, activen la campanita, nos vemos en el próximo video.